Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la explicación de la unidad número 3 de la asignatura Métodos Experimentales, que en este caso su nombre es Método Científico Experimental. Como les he compartido antes el archivo, ustedes tienen ahí a su disposición estas 12 páginas con las que vamos a estar trabajando, que, como se les ha explicado antes, corresponden a una unidad que es teórica y que por tanto esto nos va a facilitar poder trabajar con ella, y que posteriormente de esta unidad veríamos la unidad número 2 y la número 4, que corresponden a unidades que tienen ciertos contenidos con prácticas, ejercicios, laboratorios y demás. Muy bien, entonces el primer contenido de esta unidad es el método científico, postulados y reglas. Como verán, para comenzar a hacer este análisis, aparece una definición. Verán que en estos documentos aparecen términos a veces subrayados en negrita, en cursiva, que hacen una referencia también a cierto realce que se le quiere dar al contenido. Para comenzar, se define aquí el método científico como un conjunto de reglas. ¿Qué hacen este conjunto de reglas? Señalan el procedimiento que se debe llevar a cabo en una investigación, con el propósito de que estos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica. Y aquí pues comienza el primer dilema de a quién entenderíamos que es la comunidad científica. ¿Quiénes? Si es una comunidad, entenderíamos que es un conjunto de personas, ¿verdad? Y luego, ¿quiénes son ese grupo de personas para que se consideren comunidad científica? Ya en la unidad número 1 discutíamos quiénes eran investigadores, quiénes son los llamados a ejercer el rol de científicos, y quedó claro al final que en el caso salvadoreño la cantidad de personas registradas incluso como investigadores en el Redisal resulta ser poco. Y digamos, ¿por qué poco? Porque al final hay igualmente quizás poco interés por registrarse en el Redisal o registrar las investigaciones que se puedan realizar. Entonces, esta comunidad científica en sí misma usted no la puede encontrar en un lugar específico. Debería asociarse a o entenderse como un conjunto de personas que hacen ciencia o que son investigadores, y que de entrada deberían ser referentes, por ejemplo, los laboratorios especializados de las universidades o de centros específicamente de investigación en las diferentes áreas del saber, en la salud, en la parte de la ingeniería, en la parte tecnológica en particular o específicamente, y así debería haber una comunidad específicamente de cada área. Pero cuando estas comunidades no están plenamente definidas, mucha de esta comunidad científica en parte se convierte solo en comunidad académica, es decir, como en el caso de las universidades, es una comunidad académica. O sea, digamos, el conjunto de docentes forman una comunidad que realizamos docencia. Pero, igual que se los he mencionado antes, ejerciendo solamente docencia no se logra como un desarrollo en el área específicamente de la ciencia. Entonces aquí en nuestro país esta comunidad científica está un poco difícil de identificar como tal, pero sin embargo hay algunos esfuerzos por algunas academias, por algunas universidades, de formar laboratorios especializados, centros especializados, comités, que se pudiera entender que en parte esa es la comunidad científica. Porque, por ejemplo, si nosotros obtenemos un resultado de una investigación, ¿a dónde lo publicaríamos? ¿En qué revista científica?
Entonces, el que revisa o el que autoriza que un artículo en particular, resultado de una investigación, sea difundido por los medios de la revista, se entendería ahí como que hay una comunidad científica. Y se lo he explicado antes, todavía en la clase que era presencial, que ahí había un problema porque la universidad, en particular la UES, solo tiene una revista que se llama Minerva. Y de ahí no hay otra y no ha logrado de alguna manera consolidarse como como un referente de publicaciones científicas en todos los niveles. Pero que sí existe, al menos existe una revista. Les voy a colocar por acá el vínculo y después ustedes lo pueden corroborar. O se lo voy a agregar igual en la plataforma. Entonces, pero estamos discutiendo aquí por entender que los resultados que nosotros obtenemos de una investigación puedan ser considerados o aceptados como válidos para esta comunidad científica, ¿verdad? Si no, sería cualquier informe que no necesariamente cumple estos criterios de científico como tal. Entonces, este conjunto de reglas debe tener principios. Primero, que tienen que ser claros, lo otro que deben ser lógicos y evidentes, que de alguna manera, para que este conjunto de reglas cumplan estos criterios, normalmente se le han llamado postulados, que van a servir, postulados del método científico, ¿verdad? Que van a servir para darle la validez a esas reglas del método como tal. Entonces, a lo largo de la unidad, nosotros vamos a ir describiendo cada uno de estos pasos y, como se les ha dicho antes, por ejemplo, en el desarrollo como tal de la asignatura, ustedes se les va a asignar un tema y a partir del desarrollo de ese tema se van a aplicar todos los pasos que se establecen acá. Porque lo que se espera es que al final de la asignatura se tenga entonces un informe que reúna los requisitos suficientes para decir esto es un resultado que ha aplicado este conjunto de reglas o ha aplicado estos postulados y por lo tanto lo que se obtiene tiene cierta validez lógica para decir que estos resultados son aceptables o el nivel de aceptación que pueden tener. Por supuesto que digamos, este primer refuerzo que se va a hacer en la materia no representa automáticamente que vamos a ir a discutir o a debatir si las leyes de la gravedad son correctas o no, sino es más bien un ejercicio que se les invita a que sea lo más apegado al método posible para garantizar que estos resultados sean fiables o que tengan un nivel de validez considerables en el ámbito estrictamente académico, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver los postulados del método científico. Entonces ya hemos dicho que ese conjunto de reglas se van a llamar postulados. Entonces, lo que aclaran acá es que igual que en términos de ciencia no hay una definición absoluta o algo que se pueda considerar que es como invariable. Y por lo tanto estos, tanto postulados y reglas, pueden tener variaciones o tener diferencias o diferir unos de otros dependiendo del autor. Y por supuesto también según la época en la que se está hablando, porque lo hemos dicho antes, la ciencia está en constante evolución e incluso en la misma época hay diferentes acepciones, diferentes visiones sobre el mundo, lo que no implica que se tenga exactamente solo una postura o una posición alrededor de qué es lo que hay que seguir. Entonces, no se puede ser como totalmente radical en una postura, que es lo que dice ahí, ¿verdad? No es conveniente ni adecuado tratar de imponer un criterio. Y para el caso del material que ustedes tienen ahí, se están adoptando algunos postulados de Rosenbluth,
quien en el libro que se llama Método Científico ha hecho como una especie de resumen y basado en eso se van a discutir de alguna manera lo que él coloca. Entonces, ¿cuáles postulados son los que se destacan en este libro o que se resumen en ese libro? Los vamos a ver aquí marcados o enumerados. Digamos, tenemos literal A, literal B, C, D y E. Es decir, que en principio estaríamos hablando de cinco postulados, que serían como unas premisas base para comprender lo que significa aplicar el método científico como tal. Si ustedes se fijan al leer el primero dice, bueno, si solo colocamos los postulados en sí mismos, solo son 5 y en 5 líneas terminamos. Pero cada uno de ellos tiene una explicación, entonces nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos. El primero dice la existencia de un universo o realidad exterior. O sea, que es una materia o sustancia de los filósofos. Entonces, ¿con qué comienza esta explicación? Bueno, dice que esto que entendemos como universo, es decir, esta realidad exterior o estos elementos, algunas de las cosas nosotros las conocemos a través de los sentidos. O sea, digamos, es de carácter fáctico y lo hemos dicho igual antes, ¿verdad? Hay muchas cosas que lo percibimos estrictamente por los sentidos, pero que la realidad está incluso fuera de eso. Porque esta realidad o realidad exterior existe independientemente de nosotros. Es decir, nosotros pudiéramos existir o no. Y claro, como parte de esta realidad nosotros la afectamos como tal, pero hay una serie de cosas que son independientes de nosotros. Es decir, el aire, este aire que respiramos está eh, independientemente de que muera una o dos o incluso varias personas, esa realidad existe como tal. No estaba dependiendo exclusivamente de ese factor, que puede ser un factor humano como tal. Entonces hemos dicho que aunque este universo prácticamente se nos manifieste, o sea, podemos ver la luz del sol, que es un rango realmente corto del espectro electromagnético en la luz visible, y lo demás nosotros no lo vemos. No vemos los rayos ultravioleta, no percibimos con nuestro oído rangos de ondas que están fuera de nuestro rango del valor audible, igual que con la luz visible. Y lo que nosotros escuchamos es un porcentaje bien corto y lo que nosotros vemos es un porcentaje bien corto de todo lo que existe. Entonces, normalmente nosotros buscamos atributos objetivos, es decir, que se puedan evidenciar su existencia. Y que hayan, por ejemplo, relaciones que puedan ser vistas, observadas por distintas entidades, porque eso es parte de lo que nosotros consideramos que es objetivo. Es decir, si alguien se imagina algo y puede suponer que lo ve, pero si otras personas no lo hacen, entonces podemos decir, no, es una alucinación, no está imaginándolo, no es un hecho objetivo. Entonces, a veces nos preocupamos por estas cosas, ¿verdad? Por buscarle un atributo objetivo, es visible, hay una evidencia real, es decir, asimilada por los sentidos, aunque no sea directamente vista por ellas, pues hay cosas microscópicas o cosas que están muy pequeñas que no las podemos ver sin usar lentes especializados de grandes microscopios o cosas o objetos celestes que están tan lejos que necesitamos de los más avanzados telescopios para poderlo hacer, pero pasa por una representación en los sentidos prácticamente nuestros. Entonces, a veces al preocuparnos por estas cosas, o sea, por los atributos físicos, por lo que podemos ver, no nos preocupamos tanto por entender la naturaleza íntima de esa realidad externa. O sea, esta elucubración sería como
eh, como lo que podemos decir, hacer o mencionar sobre algo. Entonces esta sería como una discusión nueva que se hace acerca de la relación o esta naturaleza íntima con esta realidad que está en el exterior. Y como aquí se menciona eso que es la materia o sustancia de los filósofos, entonces aquí diría lo que los filósofos le van a llamar la esencia de las cosas. Eh, Nosotros no vamos a hacer aquí una explicación filosófica, ¿verdad? De la esencia o del ser, de la razón de ciertas cosas, desde el punto de vista de discusión puramente hermenéutica, sino que más bien nos vamos a centrar en los fenómenos naturales. La ciencia estudia el cómo suceden, ¿verdad? ¿Cómo es que un objeto cae? ¿Cómo es que un planeta se mueve en una forma elíptica sobre otro cuerpo que tenga un campo gravitacional más grande, como el caso de la Luna que orbita sobre la Tierra o la Tierra que orbita sobre el Sol? Pero no nos puede decir, la ciencia no nos puede decir por qué sucede. ¿Por qué sucede? Tiene una explicación más profunda. Entonces es esencialmente esa explicación sí puede entrar en materia de filosofía. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vivimos? ¿Y por qué vivimos solo eh, un tiempo determinado? ¿Por qué? Entonces esas explicaciones del por qué sí tienen a veces necesidad de obtener alguna elucubración para dar una explicación del por qué. La ciencia nos va a decir cómo sucede. Y claro, hay unas razones científicas de por qué suceden ciertos elementos, pero por qué no en su esencia. O sea, no en el término esencial. Entonces, puede haber una explicación de la razón científica por la cual los planetas son redondos. ¿Verdad? ¿Por qué los planetas son redondos y no cuadrados o no triangulares? Debe tener eso una explicación científica. Pero entender por qué eh, es el tercer planeta el que tiene vida y no el cuarto o el quinto planeta, hay cosas que están en su esencia, digamos, en su esencia, fuera de la explicación científica y que tendrá una explicación un tanto más filosófica y un tanto más amplia en términos generales. Y ahí entrarían en términos filosóficos algunas otras vertientes y ahí ustedes entenderán que algo de lo que no hemos estado nunca separados, al menos en la civilización occidental, ha tenido que ver con unos factores, por ejemplo, religiosos, que esos ya no tienen una explicación, es que dejan de ser filosóficas y se vuelven teológicas, es decir, la razón de la explicación de por qué suceden las cosas tienen otro sentido. Deja de ser estrictamente eh, una discusión filosófica y se vuelve una discusión teológica, y desde la teología, igual que en la filosofía, que tampoco hay una sola explicación de la esencia de las cosas, en la teología también lo habrán. Entonces ustedes verán que hay una serie de explicaciones sobre el por qué las cosas suceden. ¿Por qué? O sea, el por qué suceden las cosas tienen varias explicaciones. Entonces nosotros no nos vamos a centrar en el por qué suceden, digamos de manera esencial, sino cómo es que suceden. Cómo es que ocurre el fenómeno eh, sin entrar en el detalle profundo, digamos, de la esencia del origen de las cosas. ¿Verdad? Que esa sería una explicación a lo mejor de otra asignatura, pero en esta no. ¿Cómo podemos ver o ejemplarizar esto? Por ejemplo, la ciencia a través de la ley de la gravitación universal puede describir cómo es la naturaleza de atracción de los cuerpos que poseen cierta masa y que están separados a una distancia determinada. E incluso ustedes verán que es posible
predecir cuándo va a ocurrir un eclipse lunar, un eclipse solar. En algunos casos es posible predecir cuándo un cometa de ciertas características puede ser o se va a acercar a cierta distancia de la Tierra. Y esos son elementos que son predecibles porque responden a la ley de la gravitación universal. Ahora, esa explicación es científica, ¿verdad? O sea, la ciencia puede hacer eso. Pero lo que no puede contestar la ciencia es por qué se atraen. O sea, ¿cuál es la razón por la cual existe ese concepto que se llama gravitación y que lo que implicó es que los cuerpos se atrajeran a cierto ritmo? O sea, ¿por qué existe esa fuerza? ¿Cuál es la razón de ser de esa fuerza? Entonces, ya el por qué, esa pregunta de por qué se atraen fuera de ciertos elementos que serían de carácter electromagnético y otras cosas que sí tienen una explicación científica, esas preguntas caen en el área de la filosofía o de la teología o de las religiones. Entonces cada quien puede imaginar, suponer, fuera de lo que está en la ley, que puede predecir rutas, órbitas. La razón por la cual existe eso de esa manera no tiene una explicación como tal. Hay ciertas teorías, ¿verdad?, que hablan de y por qué nuestro sistema solar, por ejemplo, tiene 8 planetas. Recuerden que Plutón desde el 2008 dejó de ser considerado como un planeta en sí mismo y fue puesto en otra categoría junto con otra gran cantidad de cuerpos de esa misma naturaleza. Entonces, ¿por qué nuestro sistema tiene 8 planetas? ¿O por qué Júpiter es más grande que la Tierra? ¿Por qué Saturno? Bueno, porque algunos planetas tienen anillos. ¿Por qué nosotros tenemos atmósfera o no? O sea, ¿quién decidió, por ejemplo, que tuviera atmósfera? ¿O qué decidió? Hay ciertas preguntas que en realidad no la podemos responder estrictamente de la ciencia, ¿verdad? O sea, hay otras cosas que entran en juego, como muy bien lo explica aquí, filosofía o religión, y que en este caso nosotros nos vamos a centrar en lo que es plenamente científico. Pero que no debemos desconocer que hay una realidad exterior. Eso no lo podemos dejar de valorar y que desde la ciencia se debe explicar cómo es que estos fenómenos ocurren. ¿Cómo? Ahora, el segundo es el B, ¿verdad? La posibilidad de hacer observaciones, abstracciones y juicios. En principio, esto último que se menciona acá, abstracciones y juicios, bueno, de hecho todos, pero digamos que estas le corresponden específicamente al ser humano. Ahora aquí pudiera que sería una materia de un objeto de estudio de la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano y no los demás seres biológicamente similares a nosotros o incluso con una carga genética parecida? ¿Por qué? El por qué nosotros sí y los otros animales no. Eso ya es una cuestión de filosofía, como lo dice aquí, ¿verdad? Ese por qué sería de filosofía. Hoy lo que nosotros podemos decir es, partiendo de la realidad del universo, el ser humano tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer abstracciones y juicios. Y también de hacer observaciones en un sentido más amplio de ver. Porque muchos seres vivos en la naturaleza tienen ojos. Y por lo tanto pueden ver. Pero eso no les permite hacer a partir de las observaciones, abstracciones, porque su capacidad racional no se lo permite. Entonces lo que nos permite comprender la observación es el comportamiento de aquello que podemos apreciar de alguna manera. Estas observaciones no necesariamente son
con los sentidos. Es decir, no tenemos que imaginar que exclusivamente con los ojos tenemos que hacer observaciones. Pueden hacerlo de distintas maneras. Y nosotros pudiéramos observar un fenómeno, es decir, observamos la variación de que ocurre en la naturaleza, y a partir de ahí nosotros pudiéramos hacer una serie de conjeturas, abstracciones, y por ejemplo en este caso dice haciendo hipótesis acerca de las causas o las relaciones de lo que nosotros observamos. Eso que nosotros observamos, por ejemplo en el caso de estas causas o las relaciones entre los elementos, puede ser una abstracción, por ejemplo puede ser una ecuación que relacione las causas con los efectos. Y cuando se llegue a una conclusión o conclusiones que sean compatibles con esos hechos que se han observado, nosotros podemos establecer juicios. O sea, esa conclusión elevada, digamos, al nivel de valoración, ya no una hipótesis que sería un supuesto sobre las causas, sino que una vez comprobado o verificado una y otra vez que estos elementos observados, o sea, esas abstracciones generan un determinado comportamiento, por ejemplo, podemos nosotros decir que estamos haciendo un juicio sobre ciertos conocimientos que ya se tienen o que se están generando en ese momento. Entonces nosotros somos capaces de hacer juicios, juzgamos algo incluso para descartarlo o valorarlo como tal. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa posibilidad de interpretar y entender, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos esta capacidad, este texto que ustedes ven aquí, este documento de PDF de 12 páginas, no lo pudieran comprender. Porque esto pasa por observarlo, comprenderlo y emitir un juicio. Entonces nosotros podemos comprender lo que estamos leyendo y hacemos una valoración. Por ejemplo, yo puedo decir, bajo este criterio, cada vez que aparece, como se les ha mencionado antes, cada vez que aparece algo entre comillas, algo en negrita, algo subrayado, algo en mayúsculo, algo en cursiva, se están refiriendo a algo relevante en el documento. Eso que estoy haciendo ahí es un juicio de valor. Yo juzgo, de alguna manera, la importancia o no de cierto contenido. Entonces, de esa manera nosotros vamos... este postulado nos hace entender que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de llegar más allá de lo que simplemente vemos. Si ustedes se fijan, nosotros podemos interpretar. Alguien puede colocar una imagen, un texto, y no se entiende de manera literal. Necesita de una interpretación. Y de hecho lo mismo que yo estoy haciendo ahorita es en parte leyendo el contenido que ya está y en otra agregándole una forma particular de comprender las cosas. Y a eso se le llama interpretar. Entonces nosotros estamos interpretando el contenido en la medida que lo vamos observando, leyendo, pero también aplicamos algunos juicios de valor. Entonces, bueno, así como ven, hemos analizado hasta este momento 2 de los postulados, de los 5 postulados que se mencionan en esta unidad. Entonces, de la misma manera en cómo se han analizado estos 2, ¿verdad? El primero con el reconocimiento de la existencia de un universo o realidad exterior cuyas causas o explicaciones profundas del por qué suceden es materia de los filósofos, de las religiones, de los teólogos y otras cosas. Van a ver, o hay cosas que están relacionadas con el cómo suceden, que eso sí es materia, ¿verdad? O sea, el cómo suceden, el cómo se dan las cosas, es la descripción de los fenómenos, de cómo ocurren. Entonces, esa sí es objeto de estudio de la ciencia y por lo tanto nos vamos a enfocar en una buena parte de la materia precisamente a esa parte, sin dejar de lado que existen otras perspectivas de cómo dar una explicación profunda de cómo es que las cosas suceden.
Entonces, en esa misma mecánica vamos a ir con los demás videos. Los voy a hacer cortos, aproximadamente de media hora, para que tengan la posibilidad de ser cargados. Y nos seguimos en el siguiente video con la demás explicación.